Perú vive su mayor crisis política en décadas. Las protestas que comenzaron por la suba del precio de los combustibles se convirtieron en un desafío al presidente Pedro Castillo, luego de que este decretara un toque de queda que fue abiertamente desobedecido. Ahora, su gobierno pende de un hilo. Perú vive en una dualidad desde el 2000, cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori. La decisión de que no vuelva a haber un mandatario que viole los derechos humanos y rompa los principios democráticos llevó a una sucesión de presidentes débiles. Pero esto no se vivió como una crisis durante la primera década del siglo, porque la economía quedó deslindada de los vaivenes políticos y el país atravesó el periodo de mayor crecimiento de su historia, con una notable reducción de la pobreza. Las cosas cambiaron a partir de 2016. La baja de los precios de las materias primas llevó a un agotamiento del ciclo económico que se sumó a la desigualdad acumulada durante tantos años. Desde entonces crece el descontento popular y florecen figuras populistas poco comprometidas con la democracia. La más importante es Keiko Fujimori, hija del dictador, que fue por lejos la candidata más votada en las elecciones de 2016 en la primera vuelta, pero perdió por 40.000 votos en la segunda ante el impopular economista Pedro Pablo Kuczynski, cuyo único mérito era no ser Fujimori. Kuczynski llevó a otro nivel la debilidad presidencial. A la falta de apoyo con la que llegó al poder, se sumó la irrupción en escena del capítulo peruano del Lava Jato, la mega causa de corrupción nacida en Brasil. La investigación judicial demostró que la constructora Odebrecht había financiado las campañas políticas de casi todos los dirigentes peruanos, que empezaron a caer como fichas de dominó. Kuczynski tuvo que renunciar en 2018 para evitar que lo destituya el Congreso, y su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido 2 años después. En el medio, fueron arrestados Keiko Fujimori y los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Alan García, que había presidido el país en 2 oportunidades, se suicidó en 2019, cuando la policía llegaba a su casa para detenerlo. Así se llegó a las elecciones del año pasado, en las que ningún candidato alcanzó el 20% de los votos. El primero, casi de casualidad, fue Pedro Castillo. Este maestro rural, que se había hecho conocido años antes por liderar una huelga docente, carecía de cualquier experiencia o preparación política y había sido puesto como candidato por un partido de izquierda que no podía presentar a su líder por un problema judicial. Terminó ganando la segunda vuelta por 44.000 votos por el solo hecho de ser un rostro nuevo y porque tenía enfrente, una vez más, a Keiko Fujimori. El gobierno de Castillo fue incluso peor de lo que se esperaba. Sin respaldo de su partido ni de la oposición, fue incapaz de articular cualquier tipo de política. En menos de 9 veces de gestión, enfrentó 2 intentos de destitución, de los que se salvó por muy poco, y tuvo que reformular 4 veces su gabinete. El desajuste económico creado por la guerra en Ucrania fue la chispa que faltaba para encender a una población hastiada con la clase política. Lo que empezó como una huelga de transportistas por los precios de los combustibles, terminó convirtiéndose en un movimiento de protesta que tiene al gobierno contra las cuerdas. La decisión de Castillo de decretar el estado de excepción para mostrar autoridad evidenció su profunda impotencia. Lejos de amedrentarse, los manifestantes salieron igual a la calle y los forzaron a revertir la medida. Cuesta imaginar que Castillo pueda sobrevivir a un tercer intento de destitución en el Parlamento, y no hay ninguna señal de que haya luz al final del túnel de la crisis política peruana.